a mi pastor Ramón Rico, al ministerio Como las Águilas, al pastor Mogollón, a los pastores José Macías, de Silo Guevara, de Panamá, al maestro y amigo Juan Carlos Montenegro, hombre que está llevando la reforma en Panamá, y que son muchas las personas que van a poder ver y escuchar este mensaje. Porque, gloria a Dios, hermano, lamentablemente ha sido, yo no soy persona mucho de orar cuando comienzo la predicación, porque como dice el maestro José Briceño, o sea, Dios te llamó a algo, esto no es producto de una improvisación, sino ya de comunión con Dios, pero sí siento la necesidad de hacerlo. Voy a dar unas pequeñas palabras de oración antes de empezar la predicación, porque así como estábamos hablando la semana pasada, el pueblo de Dios vive lamentablemente por muchos de sus líderes en cierta ignorancia en cuanto a su identidad, a lo que es Cristo. Padre, Señor, Dios de la gloria, Dios del universo, te quiero dar las gracias en este momento, en esta hora, Señor, porque vamos a impartir tu palabra, Padre Santo. Un rema, Señor, que viene de ti. Te doy las gracias, Señor, por escogerme a mí, Señor. No soy el mejor, pero sí el que tú elegiste para estar en este lugar. Y quiero, Señor, pedirte en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que esta palabra pueda estremecer los cimientos de la religión. De ese espíritu de religión, hermano, que, Señor, que hay en muchos hermanos. Que podamos entender, saber y comprender, realmente poder caminar en tu verdad, que es Cristo. Señor, que esta palabra, Señor, pueda hoy liberar, que pueda hoy dar respuesta, Padre, porque no podemos entender, Padre amado, cómo todavía en el pueblo de Dios hay muchas preguntas, hay muchas incertidumbres que lamentablemente aún no han podido ser contestadas. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad, porque aunque somos una manada pequeña, Señor, contamos con apoyo y vamos a ver en muchas partes, y que esta palabra y que este culto de hoy pueda servir. No sabemos si vamos a terminarlo completamente hoy, pero que seas tú, Señor, tomando el control de esta palabra y de los corazones de cada uno de los hermanos, de los que no pudieron venir, que sabemos que gracias a la bendición de las redes sociales van a poder verlo y oírlo, pero lo importante es que sepan que es tu palabra la que está hablando a su vida, Señor, no yo, no el hombre, así como los hermanitos que adoraron para ti, Señor. Y cada uno de nosotros que estamos acá es por ti, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad. Te doy las gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, y que podamos, Señor, ser instrumentos de bendición para llevar, porque reforma no solamente celebrar, la reforma es vivirla, es tener libertad, es saber que tenemos una plenitud en Cristo. Te doy las gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. El tema de este mensaje, desde que lo coloqué en las redes sociales, llamó la atención de algunas personas, porque el tema se llama ¿qué es la fe para ti? ¿Certeza o presunción? Si nosotros le preguntamos a cualquier creyente ¿qué es la fe?, nos van a ir a Hebreos 11, y eso es cierto, eso también es el concepto de la fe. Pero sin estar si no estuviera ese versículo, ¿cómo pudieras tú definir la fe? ¿Qué es la fe para ti? ¿Qué es la fe para el hombre? Hay un objetivo específico y un objetivo general con esta predicación. El objetivo general es que podamos entender la fe como una obediencia a la palabra,
conforme al propósito y el diseño de Dios en nuestra vida. Y el objetivo específico es que entendamos lo que es la fe. Hay muchas personas, hermanos, lamentablemente, que este tema nosotros deberíamos manejarlo, y para nosotros, para el creyente, ser un rudimento. Pero sin embargo, hay muchas incertidumbres todavía con esta palabra. Tanto es así que Dios establece la fe incluso hasta como un don y también como un fruto. ¿Qué es la fe? ¿Cómo la defino? ¿Con qué para mí? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo la ve el hombre natural? El hombre natural puede tener fe. De hecho, la tiene, porque si vamos a un principio de la fe como certeza, como una confianza, como un creer, hay personas que tienen fe, muchas veces algunos en sus fuerzas, otros en sus riquezas, otros en una planta, en una talla, en una condición, pero hay personas que no están en Cristo, no están lavados en la sangre y tienen fe. Incluso piden con fe. Pero responderá Dios a todas las oraciones. Un ejemplo: un homosexual que esté orando a Dios con fe para que le cambie el sexo, ¿Dios lo hará? ¿Verdad que no? Porque no es el propósito, no es la voluntad de Dios establecida en su palabra. Su palabra dice: varón y hembra los creó. Pero si es homosexual, está enfermo, tiene un SIDA, ¿puede orarle a Dios y Dios lo puede sanar? Claro que sí, porque es su voluntad. Entonces, sáquese ese chip que le metió la religión, que Dios no escucha al pecador. Eso es mentira. ¿Oye? Una cosa es que no ore, otra cosa es que no actúe. Son muy diferentes. Pero Dios siempre va a escuchar a su creación. Amén. Eso es necesario creerlo y entenderlo. Entonces, nosotros le oramos a Dios. Yo quiero, por favor, que vayamos a Hebreos capítulo número 11, versículo 1 y 2. Si no tiene la Biblia allí, anótelo. Esos son los versículos base de nuestra disertación, y a él le vamos a añadir Hebreos capítulo número 11, versículos 1 y 2. Otra de las cosas, antes de dar el versículo, vamos a entender algo. Dios siempre actúa por su palabra. Nosotros, pero ahora le pregunto yo, esta es simple y llanamente la introducción, usted sabe de esta. Cuando nosotros le pedimos a Dios, yo como creyente, todos mis hermanos, le pedimos a Dios por la palabra, ¿Dios cumple? Siempre conforme a su propósito. Le explico algo, le voy a dar un pequeño ejemplo. Hace unos meses atrás estaba en una situación difícil, como sabemos la situación país. Yo estaba orándole a Dios porque mi corazón estaba irme de Venezuela. Le oré a Dios conforme a su palabra, estableciendo principios en la Escritura. Señor, tu palabra nos dice que aunque yo nací en esta tierra, yo soy extranjero y peregrino. O sea que yo no estoy sujeto a un lugar. Donde yo vaya, la bendición tuya está conmigo, porque Dios está conmigo. La Biblia nos habla de viajes. Pablo hizo viajes, aunque fueron misioneros evangelísticos, pero los hizo. La Biblia nos habla de éxodos. La Biblia nos habla de movimientos de personas. Incluso el apóstol nos dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Yo pienso irme de acá.
Lloré conforme a la palabra, oré conforme al principio establecido. Salvación, como dice el pastor, dice salvación está buena. Pero no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo estuviera aquí hoy delante de ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque hay un propósito. Y está la voluntad de Dios establecida en cada uno de nosotros. Como estaba hablando hoy en esta mañana el ministro, nosotros, ayer lo coloqué en las redes sociales, lo sentí en mi corazón, por decirlo así. En la cruz solamente se evidenció lo que ya Dios de antemano, papá, había establecido en su diseño divino antes de la fundación. Allí solamente se hizo efectivo. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Por qué la fe? ¿Por qué todo? Porque a veces hay cosas que me pueden mover, porque hay cosas que me pueden turbar. Cuando Cristo muere en mí. Dice la palabra en Hebreos capítulo número 11, versículo 1, dice, es pues la fe, noten que es una sola, singular. No es como muchos explican de que hay varios tipos, no, la fe es una sola, singular, que se manifiesta en varias, en otras cosas. Pero la fe es la certeza, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos dos palabras que son tajantes, certeza y convicción, pero sobre dos cosas que son intangibles: lo que espero y lo que no veo. O sea, quiere decir que la fe es tener plena certidumbre de algo que aún yo no tengo visible delante de mí. Pero, sigue diciendo, la convicción de lo que no se ve, no de lo que no exista. Acuérdense que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Pero no quiere decir que no existía, ya todo estaba en el propósito y en el diseño de Dios. Cuando Dios se le presenta a Moisés y le da el diseño del tabernáculo, ¿dónde estaba ese diseño? Ya Dios lo tenía. Ya estaba en el corazón de Dios, ya estaba allá. Entonces, tú, yo y todos nosotros estamos en el diseño de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice? Versículo 2. Porque por ella, ¿por qué? Por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Oye, hermano, escuche algo. La fe, no hay nada que comprometa a Dios más que su palabra, ¿no? Tenemos el caso de la mujer sirofenicia. Una mujer está en Marcos 11:20 que se acerca al Señor. La mujer sirofenicia eran de la parte sur de África. Se acerca al Señor para decirle que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús le dice: no está bien tomar el pan de la boca de los hijos y dárselo a los perros. No a los perrillos. Ese perrillo fue saborizado ahí por Casiodoro del rey de Ciclado de Valera para que no sonara tan feo. Pero en la cultura, el que no es judío es perro. Así de sencillo. Y la mujer lo entendió. Pero la mujer le dice: sí, Señor, pero con emoción adversativa. Aún los perros comen de la migaja que cae de la mesa de Dios. ¿Y qué dice Jesús? Mujer, por esta palabra, por tu palabra, porque le citó alegóricamente Deuteronomio 19:9, que dice: cuando ciegues de tu tierra, lo que caiga al piso no lo recojas, para el pobre y para el extranjero, dice. Entonces Dios se compromete con esa palabra, porque eso lo vamos a ver más adelante. Jesús, hay una diferencia entre el Jesús del Yahú y el Jesús, el judío, y el Cristo que evidencia el Evangelio de los gentiles. ¿Por qué? Porque primeramente se cumple la palabra. Jesús comenzó en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los otros de la tierra, y así comisionó. Pero entienda eso. Cuando Jesús dijo esta palabra,
Y cuando dijo, vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que pasa es que ya en su corazón, porque está establecido en la ley, que la salvación también entraba los gentiles. Amén. Entonces, entienda eso. Pero Dios se compromete con su palabra. Entonces nosotros, cuando vamos a Hebreos capítulo número 11, nosotros tenemos que entender que es una fórmula espiritual. Dos palabras tangibles, certeza y presunción sobre las cosas que no están a la vista, lo que espero y lo que no veo. Entonces muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo es esto? El término certeza es la palabra griega que significa hipostasis. O sea, es una palabra compuesta. Yo estoy parado soportando un gran peso sobre mí, pero como una columna firme, sobre una creencia. Amén. Nada me mueve de ahí, nada me quita. Eso da la imagen verbal de un título de propiedad, de que algo es mío una vez que yo lo creo, sin que uno lo diga. Entonces eso tumba, y lo vamos a decir al final, mucho de los evangelios de la prosperidad. Porque si yo estoy con mi billetera llena, si a mí no me falta nada, si a mí no me duele nada, entonces ¿para qué necesito la fe? Porque la fe es sobre lo que espero y sobre lo que veo. Entonces por eso Santiago dice, tened por sumo gozo cuando vayáis en medio de diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que no falte cosa alguna. Entonces quiere decir que mi prueba, mi fe tiene que ser aprobada. Lo dice Pedro también, lo vamos a citar después en la primera de Pedro, la primera carta, capítulo 2, habla sobre esto, sobre la prueba que tenemos que tener en la fe. El Señor Jesús dijo, oigan, la semana pasada estuvimos hablando y tocamos el tema de las enfermedades, tocamos algunas cosas allí. ¿Es la voluntad de Dios que yo esté enfermo? No es la voluntad de Dios, pero puedo enfermar. ¿Es la voluntad de Dios que yo peque? Pero puedo pecar porque he hecho pecado. Amén. Entonces, pero independientemente, así yo falle, yo estoy salvo. Así usted se enferme, así cualquier cosa venga a su vida, usted está sana. Porque en la cruz Jesús llevó mis enfermedades y mis pecados, aunque falle. Eso no quiere decir que no pueda suceder cualquier situación en nuestra vida, porque cuando llega a una situación, entonces yo me muero de fe. Ay, pero es que a mí me enseñaron que no puedo, nada de eso me puede pasar. No, a usted le puede pasar cualquier cosa. Eso lo dijo con la aflicción. Porque entonces Juan le dijo a Gallo, yo deseo que sea prosperado en todo y que tenga salud, así como prospera tu alma. Porque obviamente puede tener o no tenerla, pero eso no tiene que moverme a mí, porque la voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable, perfecta, independientemente de cualquier aflicción que pueda venir a su vida, que pueda venir, porque en mí no están enfermedades, en mí está Cristo. Amén. Pero nada tiene que moverte en tu fe, nada puede cuestionarte tu salvación, nada puede cuestionarte tu sanidad en Cristo. Amén. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que entender. Alabado sea el nombre de Cristo. Óigame, otra de las cosas que se han malinterpretado mal. Yo tengo que tener fe para orar por ti para que tú te sanes, o la fe tienes que tener tú para sanarte. ¿Ah? ¿Qué decía Jesús? ¿Crees que puedo hacer esto? Recíbelo. Conforme a tu fe que se ha hecho. Amén. Hermano, usted ve la palabra. Porque usted tiene a Cristo en usted. Y a Dios verá.
si es propósito, si es el momento, si es el tiempo, si es el kairos o no lo es. Amén. Pero nada nos mueve de la fe. La fe es el caminar en Cristo. Óigame, la religión enseñó y ora mucho, Señor, así como te dijo Pedro, papá, auméntame la fe. Esa oración no es bíblica, ¿sabe? ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dijo, si pudieras, aunque fuera como un granito de mostaza. O sea, lo que le estaba diciendo, que no tenía fe. Cuando Jesús tocó de la barca, del agua a Pedro, óigame, Pedro hizo, hermano, lo sobrenatural solamente lo hecho Jesús. Pedro caminó sobre el mar. Pedro caminó. Pero ¿qué dice la Escritura? Al ver los vientos y el agua, tuvo temor, se desenfocó, sacó su vista de Cristo y subió. Y Jesús, cuando lo puso en la barca, no es que le dijo, hombre de poca fe, eso lo colocó casi dos de reyes y supremo Barrera, porque no es los padres de la Iglesia Católica. No, le dijo incrédulo, porque dudaste. ¿Ustedes se imaginan a Pedro después, hermano? ¿Ustedes se imaginan después al día siguiente a los discípulos diciéndole a Pedro, wow, Pedro, caminaste sobre marcha, ¿por qué fue que caminó? O sea, los límites a la fe los ponemos nosotros. Pero Dios estableció, porque la fe es Cristo. Cristo es el motor de la fe. Y eso, hermano, nada te lo puede quitar. Una cosa es que tú no vivas, que tú no manifiestes lo que hay en ti, pero en ti está. Gloria al Señor. Entonces, amado, escuche esto. Hay personas que dicen, porque Jesús lo dijo, al que cree, todo es posible. Al que cree, todo es posible. Pero el original no dice así. El original dice, al que tiene la base para creer, todo le es posible. ¿Cuál es la base? Esto que está aquí. La palabra de Dios. O sea, la base del creyente no es que venga el profeta de allá de Holanda, de Libia, de Mozambique a darle una palabra. No, pero decir que aquí está la palabra profética más segura. Usted quiere que Dios le hable de la Biblia. Usted quiere hablar de Dios, pero nosotros complicamos la cuestión. ¿Para qué? Para mantener, tú sabes, siempre la iglesia en un nivel, no, tú sabes, hermano. El profeta de las naciones que viene a dar una palabra. La palabra está aquí, papá. Yo te puedo dar una palabra de ciencia, por el Espíritu, una palabra de sabiduría, son otras cosas. Pero la palabra profética viene de Dios, está en su palabra. Entonces, hay que solamente creerla. Creer en la palabra que Dios te ha dado. Agarrarse de ahí, hermano. Agarrarse de esa palabra. Que no lo mueva nadie. Porque usted sabe qué pasa. Al hombre natural, la bonanza, o sea, la tranquilidad es lo que le da paz. Pero a nosotros, la paz es lo que nos tiene que dar bonanza. En medio de cualquier situación. Decía, hay un cuento que dice que había unos hermanos, unos amigos, y decía, mire, por favor, que pinte un cuadro que refleje paz y bonanza, va a ganar el premio. Entonces hubo que dibujó un mar en calma, sereno, con unas aves volando, el sol bien bonito, una barca. Luego hubo otro que colocó, dibujó un río, un lago, una laguna, y luego hubo otro que dibujó un pájaro que estaba colgando de una ramita en plena lluvia, en plena tormenta, pero el pajarito dormía. Y ese fue el que ganó el premio. ¿Por qué? Porque en medio de esa tribulación, por medio de esas pruebas, por medio de esa situación, ese animal tenía paz.
Porque y más que todo en el creyente, la paz es lo que me tiene que dar bonanza. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Por qué? Para el hombre natural, el no tener problemas lo que le da paz. Pero no, para nosotros es que sabemos que en medio de problemas, de guerra, de circunstancias, de tribulación, de situación, está Cristo viviendo en mí, que se me vaya, mi cara. Pero Dios no es nada. Entonces tenemos que entender eso no tiene que estar en mi vida. Eso no puede moverme a mí en ninguna circunstancia, en ninguna tribulación. Gloria al nombre de Cristo. Hermano, dice la palabra, Hebreos capítulo número 11, verso 6. Pero sin fe, oiga, pero sin fe es imposible, noten el imperativo, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. A los que le buscan en qué se sobreentiende que es en fe. Entonces, Santiago también lo dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Muchas veces personas que solamente están pidiendo para su deleite, para oraciones orgullosas, oraciones personales, no son oraciones bajo el propósito de la visión de Dios para tu vida. Y eso muchas veces frustra al creyente. Pero la palabra, y aquí nos habla de varios héroes de la fe, de esos héroes del antiguo pacto, nos habla de Abraham. Óigame, esto es tremendo, mira como dice el capítulo número 8, el versículo 8, perdón. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba, lo que estábamos hablando. Amén. Amén. Y dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, heredero de la misma promesa. Óigame, ustedes saben qué tremendo. Cuando Abraham fue llamado, tenía aproximadamente 75 años. En Ur de los Caldeos, Abraham era una persona pudiente. Ellos, culturalmente, en Ur de los Caldeos hacían efigies para los otros dioses. Y yo siempre le he preguntado al Señor, wow, Señor, pero qué tremendo. ¿Cómo Abraham solo? ¿Qué le estás hablando era tú? Porque, óigame, cuando uno está cómodo en un lugar, cuando uno ya tiene raíces, cuando uno ya está cómodo, ¿verdad? Escuchar una voz que te diga, sal, deja todo y ve a donde yo te diré, porque ni siquiera le dice a dónde, y delante de sí, lo que tenía un desierto, hermano, cualquiera dice que ojo estoy escuchando, o no. Porque no es que Abraham tenía 16, 18 años que dijera, bueno, vamos a lanzarnos aventuras. No era que estaba como de repente muchas personas ahorita en una situación que lo que quieren es irse, no, al contrario. Y yo le decía, Señor, ¿cómo Abraham escuchó tu palabra? Y yo sentí en oración que el Señor le hablaba a mi corazón diciendo, pero es que el único Dios que habla soy yo. Porque dice el Salmo que las imágenes de talla tienen voz que no hablan. Entonces Abraham entendió que me está hablando. Wow, me está hablando y no lo veo. Cuando hay mucha gente que adora lo que ve, pero no les habla. Como dice el Salmo 35 y 135. Tienen manos y no caminan, pies y no caminan. Hay que bailarlo, hay que caminarlo. Tienen ojos que no hablan, tienen oídos y no oyen. Pero oiga, este hombre fue padre de la fe en muchos aspectos, porque el padre de la fe es Dios a través de Cristo. Pero oiga, este hombre lo que recibió fueron promesas. La única promesa que vio fue la de su hijo Isaac, y Dios va y se lo pide. Y le hace énfasis, tu hijo, tu más amado, el que más amas, a ese es el que me va a dar. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque la fe en el hebreo traduce fidelidad, creer y obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra, ya sea hablada o escrita, emuná. Por eso es que la palabra fe como tal usted no la ve en el antiguo pacto.
pero si ve creer, si ve en quién está puesta su confianza, si ve en quién está la fidelidad, si ve todas estas creencias, obediencia y fidelidad. Eso traduce el término emuná del hebreo. En los judíos se movían por obediencia, sin cuestionar. En cambio, la fe griega traduce un pistis, que es más un creer. ¿Por qué? Porque venía ya de los griegos y de toda esta gente de la filosofía, de la gente que se cuestiona, que todo es por qué. Pero por eso el apóstol dice, andamos por fe, no por vista, porque la vista me puede decir a mí, porque esta pierna hinchada. El oído me puede decir a mí, me puede oír a mí, algo que diga un médico, algo que diga una persona. Por eso el apóstol dice, andemos por fe. O sea, esperando lo que no veo. Y cuando yo me hago propietario de eso, yo lo siento, ya yo lo tengo, aunque no lo vea. Esa es la fe. Eso es lo que tenemos nosotros que entender y transmitirle, sobre todo, no solamente a los cristianos, sino a los que no tienen a Cristo en el corazón, que ante una prueba, una tribulación, el pueblo de Dios sale corriendo, muchas veces, porque no hay identidad. Y vamos a hablar de eso, aunque la fe no tiene tamaños, hay niveles de fe que nos habla la palabra, porque la prueba de la fe me da madurez. Y vamos a ver 4 niveles de fe que hay en la palabra de Dios, que por misericordia le dije gracias, Señor, por enseñarme. Pero hay uno solo en que Dios quiere que estemos, porque es uno solo el que se adecua a la dispensación de pacto que yo estoy. Gloria al nombre de Cristo. Oiga, los antiguos tenemos a Abraham, ¿verdad? Hay también aquí está Gedeón, tenemos a Noé, tenemos a todos estos grandes hombres, tenemos incluso a Rahab, la ramera, todas estas personas. Óigame, dice el versículo número, óigame, esto es maravilloso. Escuche, versículo 3. Conforme a la fe, o sea, a la fidelidad, al creer, a la obediencia, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿A quién creen ustedes que saludaban? ¿A quién ustedes creen que veían a lo lejos? Al que después los iba a justificar, porque ya estaban justificados por fe, pero no Jesús no iba a la cruz. Por eso cuando Jesús va a la cruz y desciende a la parte más de las tierras, enseña la escritura y llevó cautiva la cautividad y dio a los hombres. Allí los justificó a todos esos héroes del antiguo pacto, que solamente durmieron con una promesa, viendo de lejos al invisible, al árbol que vive y a su nombre, hermano. Entonces, gloria al nombre de Cristo. Hermano, este maravilloso dice, versículo 14, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si no hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gloria al nombre de Cristo. Nosotros, ahí estaba preparada la ciudad, pero nosotros ya vivimos en ella, porque nosotros somos parte de esa nueva Jerusalén, somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo. ¿Entienden, hermano? Entonces el privilegio que tenemos, no lo tiene. Oiga, dice la Escritura que hay cosas en nosotros que anhelan ver los ángeles. Óigame, un evangélico, un ángel. Y resulta que los ángeles, según la Escritura, cuando se hablan entre ellos, dicen, wow, ahí están los hermanos adorando y alabando a Dios, cosas que ellos anhelaban hacer, pero no hacen. Nosotros tenemos esa bendición de hacerlo. Nosotros tenemos la bendición de predicar. Nosotros tenemos la bendición de ser la imagen y semejanza de Dios y transmitirla ante los hombres. Esa es identidad de Cristo Jesús, hermano. No religión. Nada te puede mover a ti de tu condición. Nada. Ni lo que veas, ni lo que sientas, ni lo que escuches, ni lo que hables. Nada te puede mover a ti. Óigame. Dice el versículo
Óigame, hermano, mire lo que dice. Versículos 39 y 40. Ahí habla de todos ellos, ¿no? Y faltaron muchísimos, pero dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Óigame lo que le voy a decir, hermano. Escuche esto, y espero en el nombre de Cristo que llegue a su vida. La fe debe encerrar todo en la vida del creyente. O sea, la fe es motor en el mundo. Según Romanos 3:27, 11:20, Colosenses 2:23, Tito 2 y Primera de Pedro 7:1. Es la virtud de mantener la identidad en Cristo. Lo que estábamos colocando, que enseñó la religión, que tú te tienes que parar a las 3 de la mañana, porque el Salmo, porque Isaías dice por allá, y porque David dijo que en la mañana te buscaré, que en la madrugada. Óigame, esa gente está en una dispensación caída. El Espíritu ocasionalmente venía sobre ellos para utilizarlo con poder, no vivía en ellos. Ellos estaban caídos. Nosotros estamos en Cristo. Ya se rompió el lugar santo, el velo del lugar santo, el lugar santísimo. Yo tengo comunión con Dios por Cristo a través del Espíritu a la hora que usted quiera, en el momento que usted quiera, sea minutos, sea un segundo, sea una hora, porque la religión estableció, no sé también quién fue el que estableció, que mientras más horas, más poder tiene. Óigame, la oración más corta del mundo: resucitó un muerto. Jesús dijo: Lázaro, se fue, ya está, se acabó. ¿Me entienden? Porque Jesús sabía lo que venía. Entonces yo tengo, al menos que nazca de usted, entrar en la comunión con Dios, meterse en ese cuarto, que se vaya el tiempo allí en la presencia de Dios. Eso es otra cosa. Pero eso de poner tiempo en la oración, hermano, no, yo oro 4 o 5 horas. Mire, yo conozco personas que oran 4 o 5 horas al día, y sus vidas, hermano, óigame, igual que el ayuno. El ayuno tiene su sentido. El ayuno es bueno cuando tú lo haces con un propósito. Tú te metiste a orarle a Dios y se te pasó la tarde, se te pasó. Pero eso de que tú utilices el ayuno para doblarle la mano a Dios, para doblarle el brazo a Dios, eso no es bíblico. Óigame, le voy a decir una cosa. El ayuno en el antiguo pacto era luto. Se hacía el día de la expiación. Sí se hacen ayunos, pero los ayunos son con propósito. En el Nuevo Testamento, y el propósito es estar en la intimidad con Dios. Cuando la palabra habla de este género, no sale sino de oración y ayuno. Eso está mal traducido del griego, porque en el original, en el griego koiné, que es el más antiguo, no es samita, sino el koiné, dice: este género no sale sino por koinonía. O sea, un tipo de oración, pero que es comunión. O sea, si tú no tienes comunión con Dios, ahí no hay vida. Eso del ayuno y ese tipo de oración fue añadido. Usted lo puede hacer, usted haga. Pero entienda una cosa: usted se puede meter 40 días a ayunar. Usted sale de ti y usted tiene una carne más flaca, pero carne igualito. Moisés venía de la presencia de Dios. 40 días de la presencia de Dios en ayuno, porque en la presencia de Dios no comió sino solamente su palabra. Su rostro brillaba que tuvo que ponerse un velo y rompió las tablas. Al mismito rompió las tablas. O sea, entienda eso, hermano. La religión marcó al hombre, pero Cristo te da identidad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, sigue diciendo. Y vamos a entrar acá, porque también dice la Escritura que los demonios también creen y tiemblan. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que saber en qué creer, como dijo Jesús: el que tiene la base para creer.
todo es posible. La Biblia nos habla de 4 niveles de fe. 4 niveles. Primer nivel. La fe de Jairo. Lucas 8:41. ¿Qué hizo Jairo, el principal de la sinagoga? Todos tienen un color que dice, y oyendo hablar de Jesús. Oyeron hablar de él. Y fue. Y le dijo que su hija estaba gravemente enferma. Y le dice, si vinieras a mi casa y la tocases. Es un nivel de fe. O sea, que Cristo viniera e hiciera. Antes de terminar esto, ya para terminar, antes de desarrollarle esto, hay un libro muy hermoso que se llama Manantiales en el Desierto. Y allí hay una historia que habla una hermana y dice que tuvo un sueño, ¿no? Y en ese sueño había 3 mujeres que oraban. Entonces Jesús se acerca en el sueño y ve a las 3 mujeres orando. A una de ellas la abraza y le pone la mano en la cabeza. Siguió hacia la segunda y solamente se acercó y se agachó un poco como a escucharla. Y por la tercera pasó de largo, ni siquiera volvió a verla, ni siquiera se detuvo. La mujer en el sueño dice, wow, Señor, ¿cuánto amor tienes por la primera? Que te acercaste, la abrazaste. Pero, ¿qué pasó con la segunda? Y más aún, ¿qué pasó con la tercera? Que ni siquiera la determinaste. Y como el que pide se le da, se le acercó Jesús en el sueño y le dice, hija, qué mal has entendido el sueño. Porque la primera es tan débil en la fe que tiene que sentir mi presencia a cada momento. ¿Cuántos cristianos hay así? Que si no levantan las manos, si no sienten que Dios les da hoy, que si no sienten que Dios está, entonces Dios no está con él. Hay o no hay creyentes así. A la segunda tiene un nivel aún mayor, pero sin embargo todavía tiene que de vez en cuando sentir. Pero la tercera, a la que tú dices que no determiné, es la que tiene el nivel de fe más fuerte. Porque aunque yo no esté, aunque yo no se me acerque, aunque no me sienta, aunque no me vea, ella sabe que yo estoy. Amén, gloria a Dios. Amén. El segundo nivel de fe que vamos a ver en la Escritura lo tiene la mujer del flujo de sangre en Marcos capítulo número 5. Y oyendo hablar de Jesús, dijo, si tocar solamente su manto, seré sana. Óigame, escúchame lo que le voy a decir. Esa mujer judía conocía la Escritura. Malaquías 4:2 en el original hebreo dice que el sol de justicia, Cristo, traería sanidad y salvación en el borde de su manto. Eso sí, sí dice el término en el original. Esa mujer sabía que si ese hombre, el que estaban hablando, en realidad era el Mesías, era el sol de justicia, al tocarle su manto, automáticamente sería sano. No era necesario ni menester que el Señor entrase en ella, en su vida, en su casa, que no, al ella tocar. Ese es otro nivel de fe. Segundo nivel de fe. Tercer nivel de fe, el del centurión. Romanos, Mateo 8, 7, 8 y 9. Se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. O sea, él no necesitaba que el Señor ni viniese, ni él le llevase el enfermo para allá. No. Solo di la palabra. Solo diga. Porque yo también tengo hombre bajo mi mando. Y yo le digo, a esto, y lo hace.
Óigame, yo quiero que le diga una cosa. Ese centurión ni siquiera era judío. Y Jesús dijo, yo ni siquiera en Jerusalén he visto tanta fe. Tercer nivel de fe. Pero usted sabe qué. Esos niveles de fe, el de Jairo, el de la mujer del flujo de sangre y el del centurión, estaban de este lado de la cruz. Para uno era necesario que Jesús fuera a la casa, para el otro tocarlo y para el otro hablarle. Pero el cuarto nivel de fe, que es el que Dios quiere que nosotros como hijos de Él tengamos, es el de Pedro y Juan ante el coro de la hermosa, Hechos capítulo número 3. Óigame, ese hombre todos los días lo llevaban ahí para que le dieran plata. La gente le daba plata. El hombre con eso lo cargaban, lo iban a llevar, lo volvían a traer, le daban plata para que comprar, para comer. Pero se consigue con los que tenían la unción de Dios. Y le dice Pedro, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. De Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Óigame, ese es el nivel de fe que Dios quiere que andemos. Lamentablemente hay muchas iglesias ahorita que lo que tienen es oro y plata, pero no tienen a Cristo, no tienen unción del Espíritu, porque muchos ni siquiera nacieron nuevos. Escúcheme esto. La Biblia nos habla, Apocalipsis 3, la iglesia de la Odisea. Esa iglesia que decía, porque soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor le dice, tú eres miserable, pobre y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado, que compres colillo para que puedas ver. Y el capítulo 3, verso 20, le dice, y aquí yo estoy a la puerta, yo estoy tocando la puerta. Óigame, ese versículo fue utilizado para evangelizar. El Señor está tocando tu puerta. Pero entienda, aplique la hermenéutica a la palabra. Dios le estaba hablando en una iglesia lavada en la sangre de Cristo. No le estaba hablando en credo. Óigame, el nivel de fe que Dios quiere que tengamos y el que yo sé que vamos a llegar a tener con identidad. No es el de yo estar pidiendo que Cristo venga porque ya Cristo vino a mi vida. No es necesario que yo tenga que ir a Cristo porque ya Cristo está en mí. No es necesario que yo tenga que pedir palabras porque su palabra está en mí por el Espíritu. Es que yo tengo de lo que tengo en el nombre de Jesús. Sea bendecido mi hermano.